Bienvenidos y bienvenidas, como siempre, todos los lunes a este su campanazo. Estamos ya en la edición número 10 de este programa, podcast que sacamos todos los lunes con mucho trabajo y con mucho cariño. En esta ocasión, para centrarnos en la discusión de la coyuntura. Hoy no tendremos invitados, sino desarrollaremos algunos temas de coyuntura tanto internacional, nacional, como también regional. Para ello hemos escogido algunos temas que nos parecen importantes, porque no se trata de agobiarnos con muchas noticias, sino de tener una reflexión sobre lo que viene ocurriendo y, como siempre, con una mirada desde el Cusco, desde el sur del Perú, desde el sur del mundo. Esa es la idea. Y para empezar, podemos abordar la situación internacional. Hemos escogido algunas noticias que se articulan en lo que consideramos se viene produciendo como resultado de estos cambios geopolíticos que vienen ocurriendo a nivel global y que afectan a América Latina. De hecho, se vienen produciendo varios eventos que expresan cómo se ha reactivado con más agresividad la injerencia norteamericana en América Latina. Hace ya algunos meses, Trump ha empezado, por ejemplo, todo un asedio contra el gobierno venezolano. Más allá de lo que consideremos sobre el gobierno venezolano, las atribuciones que se da Trump con ataques, por ejemplo, a lanchas que considera son transportes del narcotráfico, ya acabado de manera sumaria con varias vidas, bombardeando estas lanchas. La declaración de la existencia de un supuesto cartel de drogas conformado por Maduro y su gobierno, la declaración de como terrorista. En fin, han mostrado pues que vamos avanzando a una escalada donde el gobierno norteamericano encabezado por Trump pues tiene o ha tomado iniciativa para replantear su papel en América Latina y retomar el viejo papel que tenía siempre Estados Unidos de intervenir en la realidad de nuestros países, violentando la soberanía, violentando el derecho internacional. Una noticia aquí importante, por ejemplo, es la del cierre del espacio aéreo en Venezuela, que habría declarado o anunciado el propio Trump, ¿no? La consecuencia de esto ha sido que varias aerolíneas internacionales han suspendido sus rutas, aunque lo que sabemos es que hay aeropuertos que siguen funcionando. Y con razón el gobierno venezolano ha denunciado que hay una agresión ilegítima contra la soberanía de Venezuela, ¿no? Y esto que pareciera un dato más o que, bueno, en fin, puede generar algunas simpatías en algunos sectores que no entienden qué hay detrás de toda esta movida. Por ejemplo, traemos a colación otra noticia, la noticia de Honduras. El día domingo se han realizado las elecciones en Honduras y nuevamente Trump es uno de los protagonistas. De hecho, él amenazó que quitaría su apoyo al país, ¿no? A Honduras, si es que no triunfaba uno de los candidatos de derecha, ¿no? Entonces, en medio de esta situación, además, hay que decir que Trump ha anunciado el indulto del expresidente Hernández, condenado por narcotráfico. Entonces, ¿cómo si ellos dicen que su lucha es contra el narcotráfico, que están, digamos, bombardeando lanchas, denunciando que los gobiernos de Colombia, Venezuela, estarían vinculados al narcotráfico, serían plataformas desde donde se exportan drogas a los Estados Unidos, agrediendo a los Estados Unidos? Trump decide indultar a un expresidente condenado por narcotráfico. Bueno, todo esto ha generado un clima enrarecido en las elecciones de Honduras, donde lo que se ve pues es la mano de Estados Unidos y que ha querido forzar el triunfo de uno de los candidatos. Como veremos, es parte de una escalada. Y finalmente, mencionar también como parte de los temas internacionales, si bien es cierto, esto no necesariamente vinculado al tema de la injerencia norteamericana, aunque no faltó por allí un columnista de apellido Mariátegui, para vergüenza de José Carlos Mariátegui, que pedía que ya que en Ecuador se rechazaron la instalación de bases norteamericanas, pues esas deberían instalarse en el Perú. Bueno, lo cierto es que el candidato a la presidencia, el ultraderechista José Antonio Kast, anunció, yendo a la frontera con el Perú, que expulsaría a los migrantes irregulares en los próximos días, ¿no? Apenas él asuma el gobierno, él expulsaría
a los migrantes. Bueno, esto es parte de la retórica, ¿no?, de la extrema derecha, que busca responsabilizar a los migrantes de todos los problemas que tienen los países, cosa que no es cierta, pero por otro lado también tiene que ver con que de alguna manera ellos están tratando de poner el foco principalmente en los temas relacionados a la inseguridad, ¿no? Chile en realidad es un país que de ley no tiene ni de asomo pues la situación de inseguridad que vivimos en Ecuador, que se vive en Ecuador o que se vive en el Perú. Sin embargo, la ultraderecha ha sido muy hábil para poner el marco de la campaña electoral y también en el anterior proceso constituyente en el tema de la inseguridad. Y esto lo ha vinculado, como suelen hacerlo, con el tema de la migración, ¿no? Entonces, esto ha generado pues toda una crisis, ya que algunos migrantes han empezado a movilizarse a las fronteras, a la frontera hacia el Perú, y el gobierno peruano, que de alguna forma querí, ¿no?, que es también responde a un sector de derechas, también ha decidido decretar un estado de emergencia en la frontera entre Perú y Chile, declarando una militarización, creando un comando de coordinación operativa que también plantea este tema de la migración como si fuera un tema central, ¿no? Y esta declaratoria de estado de emergencia no hace sino parte de estas acciones efectistas que está tomando el gobierno peruano para supuestamente combatir la delincuencia, la inseguridad, pero que vemos ha sido bastante infructuosa e ineficiente. Lo cierto es que hay muchas personas en la frontera que están en una situación de riesgo y nuevamente pues se castiga a todos los migrantes, muchos de ellos que buscan un mejor destino, ¿no? Migrantes no solamente venezolanos, también colombianos, ecuatorianos, y que creen que en nuestros países pueden encontrar una mejor situación económica o de otro tipo, ¿no? Entonces, lo que se hace es vulnerar sus derechos y no atender o atacar los problemas centrales que estaba viviendo, digamos, la situación de los migrantes, que podrían resolverse, ¿no? Ellos también aportan. Esto no quiere decir que nosotros consideramos pues que deba abrirse, como lo hizo PPK, ¿no?, Pedro Pablo Kuczynski, las fronteras para que todo el mundo pueda pasar sin ningún control, sin no observar que también hay muchos delincuentes o bandas que han ido trasladando sus operaciones a nuestros países, pero generalizar, criminalizar de esta manera la migración, sin duda es parte de todo este discurso que usa la ultraderecha, ¿no? Y que ha demostrado en los países donde gobierna no tener la capacidad de resolverlos. Ecuador es el caso tal vez más dramático y el Perú es también ya a estas alturas un caso dramático. Y bueno, pasamos a partir de estas noticias a una reflexión también sobre la situación nacional. También para esto hemos escogido algunos temas y ya vinculando la anterior noticia con una noticia nacional. Hay que decir que la criminalidad no ha disminuido en nuestro país. La criminalidad anda muy fuerte. Hay un incremento incluso del 12.8% en el año 2025, en lo que va del año 2025 respecto al año 2024. Las extorsiones han crecido, hay mayores tentativas de homicidios y la percepción ciudadana es que nuestro problema principal, aunque creo que esto de manera desigual en nuestras regiones, es que una gran parte de la ciudadanía considera pues que este es un tema importante. Lo cierto es que podemos decir que el estado de emergencia, por ejemplo, en la ciudad de Lima, no ha logrado definitivamente cambiar la situación de la inseguridad. Lo que hemos visto más bien es un show, ¿no? Hay un despliegue de la policía, de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, en las primeras 3 semanas del estado de emergencia se produjeron 50 homicidios, algo similar a lo que ocurría antes del estado de emergencia, o sea, no ha cambiado mucho. Y lo que está demostrando pues este estado de emergencia es una baja efectividad, ¿no? Y de hecho habría que preguntarnos cuánto esta declaratoria de emergencia de la frontera sur realmente va a resolver algún tipo de problema de seguridad, y no es nada más que una medida efectista, como decíamos.
Y pasando a otro tema que también es importante porque tanto el tema de la inseguridad como de los problemas de la crisis política creo que están marcando la coyuntura política a nivel nacional. Ha salido una reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos que muestra pues que de 10 peruanos, 7 peruanos todavía no han decidido su voto, ¿no? Cosa que es bastante impresionante en realidad. Hemos pasado de septiembre de un 62% de indecisos a un 68% ahora en noviembre, ¿no? Que no sabe por quién va a votar. Y también es llamativo cómo López Aliaga y Keiko Fujimori han disminuido también, digamos, la intención de voto, ¿no? En el caso de López Aliaga ha pasado de 8 a 6% y en el caso de Keiko Fujimori de 6 a 3% aproximadamente. Lo que nos está mostrando la volatilidad del electorado, pero por otro lado la debilidad también de la representación política. En realidad son cifras bastante bajas, pobres, de quienes están a la cabeza de las encuestas, y esto evidencia pues la crisis que tenemos a nivel político, en la cual vemos cómo la mayoría de peruanos todavía no sabe por quién va a votar y no sabemos si ya con ganas o no a votar. Y finalmente, dos temas más para abordar lo nacional. Un caso preocupante es el ocurrido en Piura. Me parece que fue ayer domingo o el sábado, no lo recuerdo bien, que se ha producido el asesinato de un precandidato a diputado, el señor Percy Panaqué, militante de izquierda de Juntos por el Perú, abogado, poeta, dicen muchos, que ha sido asesinado por sicarios a balazos. Todavía no se saben los móviles, la policía dice que es en realidad una venganza, un ajuste de cuentas. El señor Ipanaqué habría defendido o habría denunciado algunos casos que pues para alguna gente habían sido sensibles y que son parte de agresiones a líderes sociales principalmente. Pero lo cierto es que es un mal presagio, ¿no? Que empiecen a morir precandidatos, porque hay algo que se anuncia, que estas elecciones pueden ser de las más violentas, dada la situación de inseguridad que estamos viviendo en el país, de la falta de autoridad, y es preocupante, ¿no? Tenemos que prestar atención a esta situación y queremos terminar el tema nacional con el caso de Delia Espinosa. Este 3 de diciembre se daría se tomaría la decisión final respecto de su caso. Ella ha sido suspendida por la Junta Nacional de Justicia. El Congreso ha recomendado su inhabilitación. Ella ha denunciado que esto es un caso de venganza política por no reponer al ex fiscal de la Nación. Y lo que estaría pasando con esto es pues que el Congreso, la articulación mafiosa, la coalición mafiosa y autoritaria que controla el país y que tiene su centro de poder en el Congreso, seguiría avanzando en el control del sistema de justicia, ¿no? Con lo que implicaría esto en términos de debilitamiento de la lucha anticorrupción y la mayor impunidad que hay respecto de los crímenes que se cometen o de los delitos que cometen quienes pertenecen a muchos grupos políticos, ¿no? Particularmente los que están en el Congreso y los que hacen parte de esta coalición autoritaria. Y ya entrando a la noticia regional, ¿no? Porque no se trata, insisto, de agobiarnos con temas, sí nos parece importante abordar algunos. Nos ha llamado mucho la atención esto que podríamos denominar que es una crisis silenciosa en la salud pública en la región del Cusco, que se evidencia con un incremento del VIH, particularmente en los jóvenes. Hay cifras alarmantes a este respecto. Cusco estaría entre las principales regiones con nuevos casos de VIH, ¿no? Con 140 casos aproximadamente entre enero y mayo del 2025. La mayoría de casos de ciudadanos y ciudadanas muy jóvenes, entre los 15 y 29 años, ¿no? Y la mayoría de estos casos tendrían o están relacionados por contagios por relaciones sexuales sin protección, ¿no? Es preocupante esto que viene ocurriendo porque ¿a qué se debería esta situación, ¿no? Primero, es evidente que la salud está bastante debilitada, al igual que la educación sexual en los jóvenes.
En el Congreso están más preocupados en eliminar la palabra género y el enfoque de género y en satisfacer los anhelos y deseos de una fundamentalista, ¿no es cierto?, que por dar leyes o por fortalecer la educación sexual en las escuelas, en los distintos espacios educativos, y también tiene que ver esto con la inexistencia de campañas masivas que ayuden a abordar un tema tan preocupante como este, ¿no? Entonces, creo que esta situación de crisis a estas alturas, ya una crisis de salud pública, tiene que ser atendida cuanto antes y es un tema frente al cual debemos prestar mucha atención. Es fundamental hacerlo y ojalá que este tema sea parte de la discusión ahora que se aproximan las elecciones regionales, locales, pero también las elecciones nacionales. Es uno de los temas álgidos, ¿no? Mientras que en el Cusco andamos un poco en la discusión de temas anecdóticos, muchos de los periódicos más parecen espacios de publicidad de los gobiernos locales que aseguran o regionales que los financian, más que abordar los temas centrales que afectan la vida de los ciudadanos y las ciudadanas. Lo hemos dicho muchas veces, necesitamos un nuevo pacto social y parte de ese nuevo pacto social tiene que ser, pues, impedir que nuestros jóvenes se sigan enfermando, conociendo de qué va la situación, mejorando la educación sexual entre ellos, que conozcan sus derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Y los riesgos que tiene, por ejemplo, que se incrementen enfermedades como estas que ponen en riesgo su futuro. Y así hemos llegado al final de este recuento de coyuntura, de contexto internacional, nacional y regional, que esperemos les sea útil y ojalá con ello podamos contribuir a que podamos elevar el debate político en el Cusco y a mirar desde el Cusco y desde el sur lo que viene ocurriendo a nivel global, que no nos es ajeno de ninguna manera, lo que viene ocurriendo a nivel nacional, que tampoco nos es ajeno, y abordando también los temas claves que son fundamentales de abordar a nivel de nuestra región. Y sin más, así hemos llegado a este breve programa del campanazo, ¿no? Este campanazo número 10, y les agradecemos mucho su atención y será hasta el próximo lunes que nos encontramos a las 7 de la noche en el campanazo. Gracias.